que bueno, en esta noche vamos a iniciar una nueva serie y la serie le he titulado Hijo Heredero. Es una nueva serie que vamos a estar hablando aquí en donde queremos ir más profundo, más profundo. Así que el tema precisamente de esta noche se llama Hijo Heredero, pero también así le hemos titulado a la serie. Vamos a tener una serie de enseñanzas dentro de este contexto de entender que somos hijos herederos, entender por qué Dios quiere que seamos hijos herederos. Entonces el tema en esta noche se llama Hijo Heredero. Y vamos más profundo, vamos más profundo. Hemos aprendido que necesitamos fluir con el río de Dios. Lo vimos en las enseñanzas anteriores. Dios nos estaba mostrando en la Escritura que necesitamos y debemos ir más y caminar más, ¿verdad?, en ese río hasta que esté profundo, hasta que sea más profundo. Entendimos los principios para profundizar en este río, en el río de entendimiento, de revelación y de sabiduría de Dios. Y quiero decirte, amada iglesia, quiero decirte que tenemos un llamado a ser productivos, multiplicarnos en la tierra, dominar y liderar los ámbitos en donde estamos asignados, la familia, el trabajo, la ciudad donde vivimos, el entorno que nos rodea. Tiene que manifestarse Dios en nosotros para influenciar a ese entorno. Así es que Dios quiere que establezcamos su reino aquí en la tierra, en ese lugar donde tú te desenvuelves de trabajo, en el hogar, con todas las personas que tú conoces, con los que te rodean. Estás asignado para establecer el reino de Dios ahí en esos lugares. Así es que Dios nos quiere dar un gran mensaje todo el tiempo a través de la Biblia, a través de su palabra, y nos quiere comunicar sus planes, sus intenciones para que le conozcamos. Y lo primero que Él quiere que nosotros podamos entender y creer es que Él quiere mostrarse como un padre para nosotros. Y quiere que entendamos las características que tiene un padre en su concepción de padre. Él es el padre por excelencia. Él es el modelo original de paternidad. Y Él quiere que podamos entender como padre qué podemos nosotros esperar de Él como padre. Tal vez nuestros padres en lo natural nos mostraron diferentes modelos. Muchos pueden estar muy bien y fueron modelos de amor, de bondad, de formar valores, en fin. Otros tal vez en el otro extremo hubo ausencia de padres, en fin. Pero tenemos diferentes modelos de la paternidad y Dios quiere mostrarnos una paternidad que nos va a llevar a cumplir un gran destino, porque Él es un padre por excelencia. Y Él quiere mostrarnos, ¿verdad?, cómo es su paternidad. Quiere que le conozcamos como padre y quiere que nos convirtamos en sus hijos, porque es a través de paternidad que alcanzamos sus promesas. Así que vamos a tomar una historia en la Biblia. Allá en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, está viviendo una situación muy difícil, está viviendo un contexto muy difícil, un contexto de esclavitud, de sometimiento. Ahí está el pueblo de Dios. Pero Dios nunca había pensado eso acerca de su pueblo. Esta historia nos narra que los hebreos, el pueblo de Dios, está viviendo en esclavitud, está viviendo en opresión, y Dios quiere mostrarnos en esta historia algo maravilloso. Así es que quiero pedirte que nos acompañes a Éxodo capítulo 3. Voy a leer del verso 7 al 10, pero te quiero dejar de tarea que leas todo ese capítulo, el capítulo 3, ¿verdad? Todo, son muchos versículos. Yo solo voy a tomar la esencia de todo ese capítulo, que es del 7 al 10, y voy a leer la traducción. Esta traducción que vamos a usar hoy es la palabra de Dios para todos. Esta es una traducción que me gustó mucho cómo expresa esta historia. Así que verso 7, voy a leer del 7 al 10. Verso 7. Pero el Señor dijo: he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto de mano de sus opresores, y he escuchado sus lamentos. Estoy consciente de su dolor. ¡Wow! Ve nada más, el Señor le está diciendo a Moisés: he visto. Hay una conversación aquí en este contexto. Dios está hablando con Moisés. Moisés fue despertado y fue llamado y fue levantado por Dios para liberar al pueblo de esta opresión que está viviendo. Y dice: he visto sus lamentos, he visto su opresión, he escuchado cómo ellos están sufriendo. Y dice: y estoy consciente de su dolor.
Dios siempre está consciente de lo que estamos pasando, de lo que está sucediendo en nuestra vida. No pasa desapercibido a los ojos de Dios. A veces alguien pudiera pensar, oh, es que Dios no ha escuchado, es que Dios no ha visto este dolor que estoy pasando. No ha pasado desapercibido, porque Dios nos ama. Y mira, verso 8, voy a continuar leyendo. Verso 8. Ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios. Los voy a sacar de allá y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa que rebosa de leche y miel. Es la tierra de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, heveos y jebuseos. Verso 9. He escuchado los lamentos de los israelitas y también he visto la crueldad con la que los egipcios los tienen sometidos. Verso 10. Así que tú irás allá porque te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, el pueblo de Israel. Entonces, Moisés está teniendo un encuentro con Dios y Dios está definiendo el destino de su pueblo, pero no solo el destino de su pueblo, sino que dentro de ese pueblo él tenía un propósito más allá de Israel, más allá de los hebreos, más allá de sacarlos de esa condición. Él tenía un propósito de salvar a toda la humanidad. Cuando tú sigues leyendo la historia del pueblo de Dios a través de los siguientes libros de la Biblia, tú ves cómo Dios está manteniendo a su pueblo vivo, manteniendo el linaje que iba a traer como resultado el nacimiento de Jesús. Por eso estaba preservando a su pueblo. Dios amaba tanto a su pueblo, pero también amaba mucho el propósito por el cual estaba Él preservando a su pueblo. Así es que el pueblo de Dios representa a su iglesia de hoy. Hoy en día nosotros somos su pueblo. Dice la Escritura que Jesucristo nos hizo una nación santa, nos hizo parte de su pueblo, nos hizo pueblo suyo, hijos suyos. Somos o estamos aquí representados por este pueblo de Israel, pero esto representa a su iglesia de hoy, a sus hijos. Y Dios siempre está pensando en términos de paternidad. Él quiere mostrarse, revelarse a nosotros como Padre, y nos ama como un padre ama a sus hijos. Y Él está llamando a su pueblo a un gran destino, y Dios les había dado una promesa a ellos, ¿verdad? De un gran destino, y nosotros también tenemos esa promesa de un gran destino. Y vemos cómo Dios establece aquí a Moisés, el líder que va a llevarlos a salir de esa esclavitud y los va a llevar a libertad y los va a llevar a una vida mejor, a un futuro mejor, a un destino mejor. El reto era que ellos conocieran a Dios y su manera de pensar, y como esclavos cambiaran, fueran transformados en su manera de pensar a hijos que podían heredar, a hijos que podían heredar un gran destino. Por eso esta generación le costaba mucho trabajo hacer el cambio, porque cuando salen de Egipto y van por el desierto, Dios se mostraba con grandes señales y milagros, pero al mismo tiempo ellos terminaban por no entender a Dios, terminaban por no desarrollar una fe en Dios, terminaban por no cambiar su identidad, de identidad de esclavos a una identidad de hijos que iban a estar siendo preparados para tomar las tierras que Dios ya les había concedido y que les había prometido. Ellos iban a ser una gran nación y debían de tener en su mentalidad ese llamado, ese propósito tan grande, que ellos estaban llamados a ser una gran nación. Iglesia, tú estás siendo llamada a ser una gran nación. Estás siendo llamada a hacer cosas grandes, una respuesta para este mundo perdido, una luz en medio de la oscuridad, una luz brillando en medio de tanta oscuridad que hay hoy en día. Pero ¿sabes qué? Esta generación le costó trabajo creer lo que Dios les había prometido, y esta primera generación lamentablemente no pudo entrar a la tierra prometida. Pero todo esto quedó como un ejemplo para nosotros. Quiero pedirte que vayamos a otra parte de la Escritura, en la primera carta a los Corintios, versículo 10, versos del 1 al 6. Voy a seguir leyendo la misma traducción, Palabra de Dios para Todos. Esta es la traducción que estoy usando. Primera de Corintios 10, verso 1. Hermanos, está diciendo Pablo, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. O sea, todo ese pueblo, esa nación que salió de Egipto, estuvieron bajo una nube. Cuando tú lees todo el libro de Éxodo,
ahí nos narra cosas asombrosas, como en medio del desierto, un desierto que era imposible sobrevivir, y tantas personas que estaban ahí, era toda una nación. Algunos han llegado a pensar que eran como 1 millón de judíos ahí en el desierto. Era imposible que tantas personas pudieran sobrevivir ahí, en las temperaturas tan altas en el día y las temperaturas tan bajas en la noche. Así que esa nube les daba una sombra especial, pero también simbolizaba muchas cosas. Simbolizaba la presencia de Dios, la guianza de Dios. Y dice aquí que todos nuestros antepasados, está diciendo Pablo, ¿verdad? Todos aquellos, toda esa generación estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el Mar Rojo. O sea, se abrió el mar, fue un milagro impresionante que nunca más se ha vuelto a ver en ninguna generación. Y ellos pasaron en tierra firme y caminaron bajo la nube. Y dice el verso 2, fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Todos fueron sumergidos, ¿verdad? Aquí en esta nube, dice, ¿verdad? Y verso 3, todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron, verso 4, y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Cristo. En esta historia, Dios les dio de beber de una roca, y de ahí salió un manantial de agua limpia, y no se secó, y todo el tiempo tuvieron agua para beber. Eso representaba la roca, que es Cristo, y esa agua que ellos iban a beber representaba del Espíritu de Dios, que iban a beber por siempre. Dios estaba poniendo señales maravillosas, no solo para esa generación, sino también para nosotros. Y dice, todos comieron de ese mismo alimento espiritual. El maná que caía del cielo representa la palabra de Dios. En una ocasión Jesús habla acerca de ese maná que caía y les dice a esa generación, les dice, ustedes escucharon que sus padres y las historias que han contado sus antepasados, que Dios los alimentó con el pan que cayó del cielo. Pero dice, ahora yo soy el pan que cae del cielo. Ahora yo soy ese pan que ha venido para darles vida, para darles alimento, para nutrir sus vidas y sus espíritus. Entonces, dice aquí el verso 4 que bebieron de la misma bebida espiritual y de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Cristo. Verso 5. Pero Dios no estaba contento con muchos de ellos. Por eso sus cuerpos quedaron tendidos por el desierto. Lo que comentaba hace rato. Ellos no le creyeron. Cada vez que escuchaban a Moisés, escuchaban sin fe. Y no le creyeron a Dios, a pesar de haber visto los milagros más asombrosos que cualquier generación haya visto. Dios hizo grandes señales y no le creyeron. No pudieron desarrollar confianza en Dios. No pudieron desarrollar esa dependencia de Dios. Y llegó un momento en que ya no pudieron entrar a la tierra prometida y quedaron en el desierto. Dios no estaba contento con muchos de ellos, ¿verdad? Y dice que sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Verso 6. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, para que no odiésemos lo malo como ellos. Así que Dios nos está alertando a través de la palabra y nos está diciendo, tengo un gran destino. Los he sacado de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, pero ustedes tienen que activar su fe y tienen que caminar en fe y tienen que concluir grandes cosas. El apóstol Pablo nos está diciendo que seamos entendidos para alcanzar la promesa de Dios, un destino glorioso. Ellos no pudieron alcanzar su destino porque no lograron entender y conocer a Dios, y tampoco descubrir que Dios los quería transformar de una mentalidad de esclavos a una mentalidad de hijos. Esto sucedió como ejemplo de lo que Dios quiere mostrar a todas las generaciones, de lo que Él quiere darnos, un gran futuro, un gran propósito. Y en esta historia de Egipto, del desierto y de la tierra prometida, es como una representación de nuestra vida. Nuestras vidas tienen 3 etapas principales y es de lo que quiero hablar en esta noche. Esta historia representa 3 etapas de nuestra vida. 3 etapas. La primera etapa, o lo primero que estamos viendo en esta historia, es Egipto. Y Egipto representa nuestra vida pasada sin Dios. Representa la condición de nuestras vidas sin Dios. El lugar sin esperanza, lugar de tristeza. Esa etapa de amargura, de esclavitud, de limitación, todo lo que puede pasar si Dios no está en la vida de nosotros. En un pasado, yo quiero que hagan memoria, ese pasado, hubo un tiempo, ese pasado que Dios no estaba ahí presente.
Entonces toda esa condición de esclavitud, de amargura, de limitaciones, de pobreza, de opresión, aquí la tierra no produce, aquí la tierra no es fértil, hay estancamiento, no hay oportunidad de salir de ese estado y de los pensamientos que genera ese estado. No se puede ir más allá de lo que se está viviendo. Ellos pensaban, allá en el desierto, allá en Egipto, ellos pensaban, nunca cambiará esta situación, así moriremos nosotros y nuestros hijos. Eso es lo que había en sus pensamientos. Cada día se levantaban para ir a trabajar y ser esclavos y terminar la noche para ir a descansar o tratar de descansar, y la vida se les estaba yendo así. No había visión, o esa era la visión de ellos, pero Dios tiene una visión diferente. Así que Dios llama a Moisés y lo levanta como un libertador para llamar a su pueblo a salir de Egipto. Eso pasó con nosotros, contigo y conmigo, cuando andábamos sin Dios, en otro tiempo, sin esperanza. Tal vez cada quien pueda contar su historia y nuestras historias serán diferentes, pero hay algo en lo que coincidimos. Dios no estaba ahí. Dios no estaba ahí, no teníamos esperanza, no teníamos una visión. Tal vez andábamos tan desviados del camino que estábamos sufriendo las consecuencias de eso. Ese era Egipto para nosotros. Pero Dios ya tenía un plan y no lo sabíamos. Dios ya tenía predestinado un futuro para nosotros, pero no lo sabíamos. Y Él estaba haciendo todo lo necesario para tener un encuentro con nosotros. Y si cada uno de nosotros platicamos de cómo llegamos a la iglesia y cómo alguien nos dio ese mensaje, es impresionante cada historia cuando las escuchamos. Y Dios está haciendo sus estrategias. Siempre levantó un libertador, siempre levantó a alguien que te diera un mensaje, que te avisara, que te anunciara que había esperanza, que el camino era por este lado, hacia Cristo. Así es que ellos tenían que salir de Egipto y dirigirse hacia la tierra de promesa, pasar por un desierto y llegar a la tierra prometida. Vuelvo a repetir que este pueblo simboliza la iglesia de Dios. Él quiere llevarnos a una condición mayor. Así como Israel sería luz para las naciones, así Dios te habla hoy y así Dios te va a decir, te está diciendo que vas a brillar en medio del lugar donde estás. Vas a ser luz para muchas personas, vas a ser de mucha influencia para muchas personas, vas a inspirar la vida de muchas personas. Por causa de ti, gente vendrá de la muerte a la vida. Por causa de ti, personas saldrán del camino equivocado para venir al camino correcto. Por causa de ti, familias serán restauradas, familias vendrán al conocimiento de Dios por causa de ti. Pero Dios quiere sacarte de Egipto. Dios quiso sacarnos de ese lugar. Si alguien está pensando en Egipto, yo quiero decirte, ya saliste de ahí. En el momento en que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, en ese momento saliste de Egipto. Ya no debes de estar en Egipto. ¿Sabes qué pasaba con esta generación que estaba en el desierto? Esta generación estaba pensando en Egipto todo el tiempo. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus mentes ni de sus corazones. Necesitamos sacar nuestro pasado de nuestras mentes. Necesitamos sacar toda esa frustración de nuestro pasado. Tenemos que sacar a Egipto de nuestras mentes. Todo lo que representa Egipto, todos esos pensamientos limitantes, todas esas ideas y argumentos que nos detienen, tristezas, culpa, heridas del pasado, todas esas cosas que nos están deteniendo y que nos quieren regresar continuamente a ese pasado, tienes que sacarlas porque tú ya saliste de Egipto. Estás camino a la tierra prometida. Estás caminando, tal vez ahorita estás aprendiendo cómo ser hijo heredero. Estás aprendiendo identidad. Estás desarrollando más de tu identidad. Algunos ya están pisando la tierra prometida. Otros ya están tomando posesión de la tierra. Pero Dios nos quiere llevar allá. ¿Quién está conmigo en esta noche? Así que aquí entendemos que lo que Dios hizo por nosotros nos salvó y nos libró de la esclavitud del pecado y de la muerte. Jesucristo fue nuestro libertador. Jesucristo fue el que nos llevó de la tierra de Egipto y nos ha pasado en un proceso de entender quiénes somos a través de su Espíritu, del Espíritu Santo, para tomar posesión de nuestra herencia. Egipto ya no debe estar en tu corazón. Egipto es el pasado. Egipto es solamente entender lo que Dios hizo por nosotros
¿Y qué hizo Dios por nosotros? Nos rescató, pagó un precio muy alto por nosotros, la vida de su Hijo Jesús. Nos rescató de ahí, nos sacó de ahí, nos libró de la muerte y nos trajo en un proceso para llegar a la tierra prometida, para ser parte de su pueblo, de su familia, del reino de Dios. La segunda etapa, ¿verdad?, que estamos de aquí hablando es el desierto. Y es bien interesante porque el desierto se trata de aprender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ese es el propósito del desierto. Significa la escuela donde ellos aprenderían a ser hijos y a entender que les han dado una promesa y que Dios quiere dárselas como herencia para que la posean. A través del desierto conocerían a Dios y descubrirían quiénes son ellos, que son hijos herederos con un poderoso destino. Lo que ellos debían aprender y nosotros también debemos aprender es esto, ¿verdad? Que tenemos una identidad ya nueva como hijos. ¿Sabes? Dice la Escritura que cuando empezó a caer el maná del cielo, era el alimento que ellos tenían a diario. Ellos guardaban porque pensaban, tal vez mañana no haya este alimento, vamos a guardar. Pero no tenían que guardarlo. La instrucción era, coman cada día. Ellos debían desarrollar esa fe y ese entendido. Dios no nos va a dejar. Dios lo hacía así y se echaba a perder el maná de un día para otro. ¿Por qué? Porque ellos tenían que aprender a confiar en Dios en todas las cosas de su vida. Así es que cada día la fe que ellos iban a desarrollar y el conocimiento y la confianza en Dios los iba a preparar para tomar la tierra en posesión, la tierra prometida. Ellos debían aprender, y nosotros también, aprender y entender que por ser hijos de Dios heredamos ciertas cosas, pero debemos descubrir y conocer cuáles son esas cosas que heredamos. ¿Cuál es esa promesa? ¿Cuál es mi herencia? ¿Qué contiene toda esa riqueza? La Biblia dice que nos quiere manifestar las riquezas de su gloria. La Biblia dice que nos quiere presentar todas estas riquezas como herencia, que tenemos derecho a una herencia. Ellos ya habían salido de esclavitud y ahora tenían que afirmar su identidad como hijos. Tenían que aprender a pensar como hijos y como hijos herederos. Así es que yo le estoy hablando a una iglesia que sabe que son hijos de Dios, que sabe que son hijas de Dios, que sabe que tienen que entender su herencia completa porque van a tomar posesión de ella. Tú no puedes poseer algo que no entiendes, no puedes poseer algo que no puedes creer. Si no lo crees, si no lo entiendes, no podrás poseerlo, aunque ya es tuyo, pero no podrás sacar ese depósito para poseerlo y disfrutarlo y cumplir tu propósito. Ellos tenían que entender que sí podían heredar, que sí es posible una tierra mejor, que sí es posible una vida mejor, que están en dirección a la tierra de las posibilidades, de las oportunidades, de la gran cosecha, para ellos y para sus generaciones. Y nosotros estamos en esa dirección, estamos pisando la tierra prometida. Ellos debían comprender esto y nosotros entendemos eso también. Iglesia, tienes que comprender que es posible heredar, que es posible una tierra mejor, que es posible una vida mejor, que es posible un tiempo mejor para ti, para los tuyos, que es posible algo que Dios planeó para tu vida, que se llama destino, propósito, futuro, que es posible. También que sí son capaces, ellos deberían de entender, que son capaces de poseer la herencia, por lo que ahora saben que son ellos. Así es que si tú hoy sabes que eres hijo de Dios, entonces eres capaz. La Escritura dice que nos ha capacitado para poseer nuestra herencia. Así es que si ellos logran entender que son hijos, tienen su destino asegurado. ¿Cuántos logran entender que son hijos de Dios? ¿Cuántos logran entender la dimensión de este entendimiento? En toda su dimensión, soy hijo de Dios, pero no decirlo y escribirlo ahí. Sí está bien que me lo escribas, pero no decirlo nada más, sí soy hijo de Dios, amén, amén, amén. No, espérame. Necesitamos entender en su máxima dimensión que sí soy hijo de Dios, que yo ya salí de ese pasado de limitaciones, de amargura, de opresión, y que soy hijo de Dios, y que por ser hijo de Dios yo heredo ciertas cosas y que conozco todas esas áreas de las riquezas de mi herencia y que yo puedo poseerlas y que estoy decidido cada día a tomarlas y a vivirlas. De eso se trata. Ellos debían entender que sí son capaces de entender su herencia, son capaces de poseerla, son capaces de entenderla y son capaces de tenerla.
Ellos sabrían quién es Dios en sus vidas y que pueden tener una relación cercana con Él. Dios les mostraría quiénes son ellos y lo que tienen derecho a heredar. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo con nosotros. Cada día te está mostrando quién sí eres y quién no eres. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué tremendo! En este tiempo el Espíritu Santo nos ha mostrado quién no eres, porque sí también nos enseña quién somos y nos está diciendo todo el tiempo, afirmándonos, ya eres heredero, ya eres hijo heredero, pero también nos está diciendo, este no eres tú. Esto que acabas de hacer no eres tú. No eres tú. Dios quiere mostrarnos en cada momento quiénes somos y quiénes no somos. Nuestro estado de hijos, nuestra herencia. Y el desierto era el lugar donde ellos tenían que aprender. Nosotros estamos siendo preparados en nuestra identidad. Cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos aquí, escuchando la palabra de Dios, cada vez que tú escuchas el mensaje de la palabra de Dios, siempre se dirige a ti, siempre está hablando de Jesucristo salvándote, siempre está hablando de Dios amándote, siempre está hablando de Dios prometiéndote lo que ya predestinó para ti, siempre está hablando de Dios que quiere manifestar su gloria a un mundo perdido a través de ti, amada iglesia. Siempre Dios está hablando acerca de ti, porque tú y yo estamos en su corazón, somos su especial tesoro, y Dios todo el tiempo está hablando acerca de cómo quiere Él manifestar su reino a través de su iglesia, a través de nosotros, y nos ha dado de su Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo comprendamos más estas cosas. Ellos tenían a Moisés en el desierto, ellos tenían la nube, que eran símbolos, ¿verdad? Que les guiaban por el desierto, y cuando se movía la nube, se movía todo el campamento de los hijos de Dios. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros tenemos estas reuniones de la iglesia, somos el pueblo de Dios. Cada vez que nos reunimos, hoy Dios te está dando una dirección, hoy Dios está afinando el camino hacia donde tienes que avanzar para poseer tu herencia. Tenemos al maravilloso Espíritu Santo. Sumérgete en el río de Dios. Y Dios quiere mostrarnos esto, nuestro estado, nuestra herencia. Quiero decirte que hay 4 cosas importantes que Dios quiere mostrarnos. Podemos resumir esta parte de la etapa del desierto en 4 cosas importantes que Dios nos quiere mostrar. Primero, que sepamos quién es Dios. Yo veo como el apóstol Pablo en todas sus cartas les está diciendo, estoy orando a Dios para que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios, que sepan quién es Dios, que crezcan en el conocimiento de Él. Porque de esta manera, la siguiente cosa muy importante es que sepamos quiénes somos nosotros, que podamos entender quiénes somos nosotros, conocer a Dios, conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y que sepamos que tenemos una gran herencia, que por ser hijos de Dios tenemos una gran herencia. En el momento en que tú te sabes a ti mismo y estás consciente que eres hijo de Dios, hija de Dios, entonces tú piensas, tengo recursos importantes en este asunto, en este problema, en esta crisis que estoy pasando de pareja, en esta crisis que estoy pasando de economía. Yo entonces entiendo, soy hijo de Dios, no debería de estar pasando esto, debería de tomar mi herencia y poseerla. ¿Y por qué estoy pasando esta situación económica? Entonces tengo recursos y necesito irme al fondo del asunto para entender cuáles son esos recursos de mi herencia. Esa es la escuela del hijo heredero. Que sepamos que por ser hijos tenemos una herencia, una nueva condición, un nuevo destino de abundancia. Y número 4, el propósito, el gran propósito que tenemos destinado para nosotros. Tenemos un propósito glorioso para nosotros y para nuestras generaciones. Así es que cuando entendemos estas 4 cosas que son muy importantes, entonces hemos avanzado en dimensiones maravillosas para vivir nuestro propósito en la vida. Que sepamos quién es Dios, que entendamos y sepamos quiénes somos nosotros, pero también por ser hijos, por entender quiénes somos nosotros, tenemos una gran herencia, una gran condición, una gran ventaja de vida, y por esta razón nos espera un futuro, un propósito, un gran propósito glorioso. Si es que esto es lo que produce el desierto, la travesía por el desierto.
era un tiempo de proceso, era un tiempo donde ellos iban a desarrollar identidad, era un tiempo donde ellos iban a desarrollar fe, iban a desarrollar también carácter. Hay tres cosas muy importantes que se desarrollaron aquí en el desierto: fe, carácter, identidad. Esas mismas cosas estaban en Jesús. Y cuando dice la Escritura que Satanás lo llevó al desierto, fue probado en esas tres cosas: fe, carácter, identidad. Así es que esas tres áreas están en nosotros y cada vez van creciendo más, cada vez van creciendo más. La fe, la identidad y el carácter. Lo tercero que muestran esta historia de nuestra etapa, que tiene que ver con nosotros en nuestra etapa de vida, es la tierra prometida. Y la tierra prometida significa vivir nuestro propósito y destino. Así que por eso Dios nos está preparando para llegar en identidad, en fe y en carácter, totalmente crecidos, porque entonces vamos a poseer la tierra. No podrás poseer la tierra prometida si no hay fe, si no hay carácter y si no hay una identidad correcta. Y la escuela del desierto, la escuela del hijo heredero, es la que te forma fe, carácter, identidad. Entonces, con esas tres áreas en tu vida desarrolladas, estás listo para poseer la tierra. ¿Cuántos están listos para poseer la tierra? Y los que me digan amén, yo estoy listo, entonces vas a ser evaluado, vas a ser probado en tu fe, vas a ser probado en tu carácter y vas a ser probado en tu identidad. Porque Dios tiene que asegurarse que estás listo para vencer a los gigantes que están ahí adentro y tomar posesión de la tierra prometida. Así es que la tierra de promesa es para entender lo que ya Dios dijo y lo que hizo por nosotros. Entonces, fíjense, concluyendo esta parte, Egipto representa lo que Dios hizo por nosotros y nuestra vida pasada sin Dios. Y Dios hizo por nosotros, nos liberó y nos sacó de ahí. Para nosotros significa que nos salvó, conocimos a Cristo y venimos a la iglesia. Después, durante nuestro proceso de aprender en la iglesia, el discipulado, las enseñanzas, las predicaciones y entrar a los seminarios y todo eso, pero sobre todo la experiencia que hemos vivido con Dios y la obediencia a la fe ha sido formar identidad, formar carácter y formar esta área del carácter y la fe, ¿verdad? Entonces es lo que Dios hace en nosotros. El desierto simboliza lo que Dios hace en nosotros. Pero ahora en la tierra prometida es lo que Dios hace por medio de nosotros. La tierra prometida consiste en vivir nuestro propósito y destino. La tierra de promesa es para entender lo que ya Dios hizo por nosotros. La tierra de promesa es la implicación que tiene poseer lo que ya nos ha dado. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, de veras ya lo poseo, ya estoy disfrutando esta área, ya hay áreas de dominio donde yo estoy al frente de estas áreas asignadas. Dios me asignó estas áreas, realmente yo ya estoy dominando en estas áreas, realmente yo ya tengo posesión de esta herencia. Aquí en la tierra prometida es entender que mi herencia es mi nuevo estado, mi nueva condición de vida. Y que esta condición es legal y que produce grandes resultados. Que debido a esto cambian los efectos de la vida. Ahora ya se terminó el tiempo de angustia. Tiempo de tristeza terminó. El tiempo de pobreza, el tiempo de la enfermedad, el tiempo de la depresión, tiempo de la amargura, se terminó. Tiempo de esclavitud se terminó, iglesia. Ese tiempo se acabó. Tienes que estar consciente de que si hoy estás viviendo algún tipo de situación como tristeza, quebranto, pobreza, amargura, depresión, preocupación, estrés, enfermedad, cualquier tipo de esas cosas, tú tienes que saber que en la tierra de promesa eso se terminó ya. Tienes que comprender y tienes que ir a la raíz y decir, entonces tal vez no he entendido bien acerca de mi identidad. Tal vez no he entendido bien acerca del carácter que debe de tener un hijo de Dios. Es posible que mi fe tenga que crecer para poder comprender estas dos áreas, identidad y carácter. Y entonces a partir de ahí comienza a crecer. Pero te quiero decir algo, el futuro no lo vamos a alcanzar, no lo alcanzaremos si no aprendemos a pensar como hijos herederos. Quiero repetir esto, 3 características en el hijo heredero: carácter, identidad y fe.
Esto viene en la siguiente lección, pero estoy poniendo un contexto para continuar con la lección, el domingo. Entonces el futuro no lo alcanzaremos si no aprendemos a pensar como hijos herederos. El futuro que Dios tiene para ti no lo podrás alcanzar a menos que aprendas a pensar, a creer como un hijo heredero. Esta herencia se alcanza por fe, y es la fe la que nos ayuda a caminar e ir entendiendo a Dios, e ir avanzando con Dios, e ir profundizando más con Dios. Cuando dimos las características que se requieren de los principios de profundidad, una de ellas era la fe, ¿se acuerdan? Entonces esta fe es muy importante para profundizar. Sin fe es imposible alcanzar la promesa. Sin fe es imposible alcanzar el destino. Ahí está el propósito, ahí está el destino disponible. Ya Jesucristo murió por nosotros. Eso ya fue consumado. Ahora nos tenemos que enterar, ahora tenemos que entenderlo, ahora tenemos que creerlo. Porque la falta de fe fue lo que dejó a esa generación tendida en el desierto, como leímos aquí, y Dios tuvo que preparar a otra generación. Los nuevos que venían, los hijos de ellos, fueron los que entraron a la tierra prometida. Y Dios está diciendo en esta noche: yo he dispuesto todo lo necesario para que vivas un gran destino, un gran futuro, para que entres y poseas la tierra. No vuelvas atrás, no vuelvas a las cosas de atrás, no vuelvas a depender de las cosas de atrás, no vuelvas a depender de las personas ni de las situaciones que atrás te metieron en círculos que no te dejaban salir de ahí. No dependas de nada de eso. Toma tu herencia. Hoy puedes tomar tu herencia. Hoy puedes vivir tu herencia. ¿Cuántos aprendieron algo en esta noche? Así que 3 etapas de nuestra vida: Egipto, el desierto y la tierra prometida. ¿En cuál estás tú? ¿En qué etapa estás tú? No debes de estar en Egipto, por cuanto ya has creído en Jesucristo y ya saliste de ahí. Él ya te libertó, Él ya te liberó de ahí. ¿En cuál estás tú? Yo les pregunto, ¿en cuál estás viviendo tú hoy? Pero hay una promesa de un gran destino para tu vida.